La cabeza es el centro de control y comunicación del cuerpo. Se sitúa en la parte superior, está unida al tronco a través del cuello y contiene al encéfalo. Por lo tanto, será el lugar donde se realizará la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, la generación de respuestas y toma de decisiones y la memoria. El cráneo es la caja ósea que protege el cerebro y contiene las cavidades para alojar los órganos de los sentidos, como el ojo, la nariz, la boca y el oído. Además cuenta con orificios para el paso de alimentos y aire. Está dividida en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo constituye la cavidad craneal. Esta contiene el encéfalo, las meninges craneales, las porciones proximales de los nervios craneales y los vasos sanguíneos. Está formada por una serie de 8 huesos. 4 impares ubicados en la línea media, que son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el hueso occipital. Y por 2 huesos pares bilaterales, que son los temporales y los parietales. El neurocráneo, a su vez, está dividido en una pared superior o calvaria y un piso o base del cráneo. La calvaria o bóveda craneal está compuesta principalmente por huesos planos, como el frontal, el temporal y el parietal. Estos están unidos a través de suturas, que son la sutura sagital, que es la unión de los parietales, la sutura coronal, que es la unión de los parietales y el frontal, la sutura lambdoidea, que es la unión entre los parietales y el hueso occipital. Asimismo, contamos en la cabeza del recién nacido con las fontanelas. Tenemos la fontanela anterior o bregma, que es la intersección entre la sutura sagital y la sutura coronal. Esta suele cerrarse entre los 9 y 18 meses. Tenemos la fontanela posterior o labda, que es de menor tamaño que la fontanela anterior y se encuentra entre la intersección de la sutura sagital y la sutura lambdoidea. La base craneal. Esta está compuesta por huesos irregulares, como el esfenoides, el temporal y parte del occipital. El suelo tiene 2 prominencias. Anteriormente, el borde posterior del ala menor del esfenoides y posteriormente el borde superior del peñasco temporal. Esta divide al neurocráneo en 3 compartimientos, que son la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. El viscerocráneo constituye la parte anterior del cráneo y comprende 15 huesos irregulares, más conocidos como huesos de la cara. 3 huesos irregulares ubicados en la línea media. Tenemos la mandíbula, el vómer y el etmoides. Y 6 huesos pares bilaterales, que son el maxilar superior, los cornetes inferiores, el hueso cigomático o malar, hueso palatino, el hueso nasal y el lagrimal o unguis. La posición anatómica del cráneo debe ser en el plano órbito-meatal o plano horizontal de Frankfurt, que dice que el borde inferior de la órbita y el borde superior del poro del meato acústico externo de ambos lados deben hallarse en el mismo plano horizontal. Tenemos las caras del cráneo.
Cara anterior del cráneo. Corresponde a la cara y se distingue la frente, conformada por el hueso frontal, los pómulos, conformada por el hueso cigomático o malar, las órbitas, los huesos nasales y los maxilares. La cara posterior está formada por los huesos parietales, por el hueso occipital y por la porción mastoidea de los temporales. La cara lateral comprende las porciones del temporal, la fosa temporal y la fosa infratemporal. La cara inferior del cráneo corresponde a la base del cráneo y está formada posteriormente por el hueso occipital y anteriormente por el esfenoides. Aquí se encuentra el agujero occipital o foramen magno, por el cual se extenderá la médula ósea. Como sabemos, el hueso frontal está ubicado en la parte anterosuperior del cráneo y está tapizado por dentro por la dura madre, que es una de las meninges. Este hueso está formado por láminas de tejido óseo compacto y entre ellas el tejido esponjoso, también conocido como diploide. Y desde el punto de vista descriptivo, se considera que el hueso frontal tiene 3 caras y 3 bordes: una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. Y los 3 bordes: un borde superior, un borde anterior u órbito nasal y un borde posterior. Y como sabemos, este hueso tiene varias partes. En su cara convexa, lisa, y está cubierto por 3 músculos, en su totalidad por el músculo frontal o el vientre frontal del músculo occipito frontal. Y aquí también se va a insertar el músculo piramidal de la nariz, el superciliar y el orbicular de los párpados. En sus partes tenemos a la espina nasal del frontal, el cual se articula con los huesos propios de la nariz. También tenemos a la escotadura nasal del frontal, que también se articula con los huesos propios de la nariz y con la rama ascendente de la apófisis maxilar. Tenemos aquí una sutura metópica. Aquí no se puede ver muy bien, pero esta se desaparece conforme pasa el tiempo. Y esto nos dice que embriológicamente este hueso está formado por 2 piezas óseas. Tenemos a una eminencia frontal media, o conocida también como glabela, la cual se ubica en el entrecejo. Tenemos 2 eminencias frontales laterales, las cuales son más pronunciadas en la mujer que en el hombre, en el feto que en el niño y en el adolescente que en el adulto. Tenemos al arco supraorbitario, que forma el reborde óseo superior de la órbita. En este encontramos el agujero supraorbitario y consta de 2 apófisis y de 2 escotaduras: la apófisis orbitaria interna y la apófisis orbitaria externa o cigomática, ya que se articula con el hueso cigomático. Tenemos que el agujero supraorbitario está presente también como la escotadura supraorbitaria. Y aquí pasan algunos vasos supraorbitarios y el nervio frontal externo. Tenemos también a la escotadura frontal, la cual es inconstante, es decir, que no se encuentra en todos los huesos, y está situada medial al agujero supraorbitario. Aquí pasan algunos vasos y nervios supratrocleares, mientras que los arcos superciliares se encuentran por encima de los arcos supraorbitarios. La apófisis orbitaria interna es ancha y delgada, y esta se articula con el borde superior del unguis, que es otro hueso que se encuentra aquí, y con la apófisis ascendente del maxilar superior. La apófisis orbitaria externa, o como habíamos mencionado, cigomática, es mucho más gruesa y resistente, como podemos ver, y se articula con el hueso cigomático, con su ángulo superior. Mientras que la cresta lateral del frontal es la que circunscribe o delimita a la fosa temporal del frontal.
y la cavidad temporal del frontal que podemos ver aquí está alimentada por la cresta que habíamos mencionado anteriormente. Por último tenemos al canal vascular, el cual pasa por su lado externo y como límite se encuentra con un canal vascular donde corre una vénula que proviene de la vena temporal superficial. La cara posterior del hueso frontal. Como podemos ver, en sus 3/4 superiores es de forma cóncava, mientras que en su cuarto inferior es convexa, se dirige hacia arriba y hacia atrás y está relacionada con los lóbulos anteriores del cerebro. En la cara posterior podemos encontrar algunas estructuras. Por ejemplo, aquí se encuentra el agujero ciego que comunica a las fosas nasales con el seno sagital o longitudinal superior del cerebro. Más superiormente encontramos a la cresta frontal, en donde se inserta una membrana que es una prolongación de la dura madre que separa a los dos hemisferios del cerebro. Superiormente se encuentra un canal llamado canal vertical por encima de la cresta frontal que aloja el seno sagital superior. Bien. A los lados tenemos a las fosas frontales. Como antes ya les había explicado, en su parte anterior estas son conocidas como eminencias y en la parte posterior son fosas. En un cuarto inferior tenemos a las eminencias orbitarias que están hacia abajo y atrás y forman el techo de la órbita. Presentan impresiones digitales y eminencias mamilares que son dejadas de ahí por las circunvoluciones del cerebro. En su cara inferior podemos ver que es cóncava. Tiene una estructura, bueno, aquí no se puede ver muy bien, pero aquí existe una estructura que tiene una forma de U invertida que se articula con el etmoide, se llama escotadura etmoidal. Tenemos también por aquí, igual no se aprecia muy bien, la espina nasal, que es rugosa por delante para articularse con los huesos propios de la nariz y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides. Siguiente a esta está la cresta vertical que separa a dos surcos, en donde, como ya dije, se articula la lámina perpendicular del etmoides. También existen unos orificios que son en la entrada para los senos frontales. También están unas semigrillas o hemicidillas que son 4, 2 a cada lado, que al articularse con el etmoides se forman 4 cavidades que son totalmente neumáticas. También encontramos entre estas hemicarillas, que como dije no se aprecia muy bien, encontramos dos surcos en cada lado, que al articularse igual con el etmoides dejan de ser canales dejan de ser surcos y se convierten en canales. Encontramos el conducto etmoidal anterior u orbitario anterior y el conducto etmoidal posterior y orbitario interno posterior. Ya, a ver, aquí encontramos que está la fosa lacrimal, que está aquí, en donde se encuentra la mayor parte de la glándula lagrimal. Y por acá hay una fosita troquear hacia adelante y hacia adentro, donde se inserta la polea fibrocartilaginosa del tendón del músculo oblicuo superior del ojo. Ya. Como ya les explicaron antes, el hueso frontal tiene 3 bordes: un hueso superior, un borde superior, un borde anterior o orbitonasal y un borde posterior. Yo les voy a explicar el borde anterior u orbitonasal. En el borde anterior u orbitonasal se podría dividir en dos, en el borde orbital y nasal. En estos se pueden ver no muy bien apreciados, pero se encuentra la escotadura frontal y la escotadura supraorbital, aquí en los dos lados. Superior. También es conocido como parietal. Este borde ofrece una forma semicircular, como podemos ver aquí, y es sumamente dentado, es decir, que es muy irregular. Y este se articula con el borde anterior de los huesos parietales. Este borde está muy biselado. Mientras que en el borde posterior, conocido también como esfenoidal porque se articula con el esfenoides, es casi rectilíneo, delgado y, como podemos ver, también es muy cortante.
y este está interrumpido en su parte media. Aquí no se puede observar, pero tiene una escotadura conocida como la escotadura etmoidal. A continuación voy a explicar las ramas del hueso mandibular o maxilar inferior que se presentan en número de 2. Son rectangulares y alargadas, de superior a inferiormente. Presentan dos caras, medial y lateral, y 4 bordes, superior, inferior, posterior y anterior. A continuación les voy a explicar la cara lateral. En la cara inferior de la cara lateral se encuentran unas crestas rugosas oblicuas inferiores y posteriores, en las cuales se insertan las láminas tendinosas del músculo macetero. Exactamente. En la cara medial del hueso mandibular, en la parte inferior, vamos a encontrar de la misma manera crestas rugosas oblicuas inferior y posteriormente, que van a dar inserción al músculo pterigoide medial. En la parte media de la cara medial del hueso mandibular se va a encontrar el orificio de entrada del conducto mandibular, en el cual van a penetrar los vasos y nervios alveolares inferiores. El orificio de conducto mandibular está situado en la prolongación del reborde alveolar. Que está limitado anteriormente por una saliente triangular llamada la língula mandibular, o también denominada espina de Spix, que es donde se va a insertar el ligamento esferomandibular. En el orificio del conducto mandibular se va a empezar el surco miloioideo. A continuación vamos a explicar los bordes. El borde anterior es oblicuo de arriba hacia abajo y presenta dos labios, uno medial y uno lateral. El labio medial va a limitar inferiormente con el labio lateral y van a formar un canal que va a aumentar de profundidad y de anchura de superior a inferior. El canal que limita inferiormente a estos dos labios del borde anterior es la cresta bucinatriz, que va a dar inserción al músculo temporal, exactamente esta de aquí. En su extremo inferior del labio medial se va a continuar con la línea miloioidea, que va a estar aquí. Se va a continuar con la línea miloioidea y en el cuerpo de la mandíbula, y va a ascender sobre la cara medial de la rama mandibular y sobre la apófisis coronoides, formando la cresta temporal. El borde posterior es grueso, romo y describe una curvatura en forma de S muy alargado. El borde inferior se va a continuar anteriormente con el cuerpo de la mandíbula, con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y posteriormente se va a unir con el borde posterior de la rama mandibular y va a formar el ángulo de la mandíbula. En el borde superior vamos a encontrar dos eminencias, una eminencia posterior, que va a ser la apófisis condilar, que es donde se va a articular con la cavidad de glenoide y va a formar la articulación temporomandibular, y una apófisis anterior, que es la apófisis coronoides, donde se va a insertar el músculo temporal. Estas dos apófisis van a estar separadas por la escotadura mandibular. La apófisis condilar, su eje mayor se dirige lateral a medial y de anterior a posterior, este de aquí, y sobresale más en la cara medial. En ella se va a ver una cara superior que se le va a denominar la vertiente mayor y se va a articular con el hueso temporal. En la apófisis condilar está adherida a la rama. La apófisis condilar está adherida a la rama por una parte estrecha que vamos a denominar el cuello de la mandíbula. Sobre la cara medial del cuello de la mandíbula se ve una saliente, que es el pilar medial de la apófisis condilar. En la apófisis coronoides vamos a ver que es triangular y va a dar inserción al músculo temporal. En su cara lateral es lisa y su cara medial presenta la cresta del músculo temporal. En su borde anterior tiene continuidad con el labio lateral del borde anterior de la rama, y su borde posterior va a ser cóncavo posteriormente y va a limitar anteriormente con la escotadura mandibular. La escotadura mandibular es ancha, profunda y cóncava y va a dar paso a los vasos y nervios maceterinos. La mandíbula es conocida también como maxilar inferior. Este es un hueso simétrico, es medial, es impar, es el hueso más prominente de la cara. Es un hueso plano, está ubicado hacia anterior, posterior e inferior de la cara. Es también un hueso móvil y para su estudio lo vamos a dividir en tres partes, en un cuerpo y dos ramas laterales.
El cuerpo. El cuerpo está inervado en forma de herradura. Tiene dos bordes, un borde superior o alveolar y un borde inferior que va a estar libre. También tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior va a ser convexa y la cara posterior va a ser cóncava. Bien, la cara anterior presenta una línea que es un vestigio óseo de la unión de estos dos huesos para formar la mandíbula. Esta línea se denomina sínfisis mentoniana. Va a terminar en una parte triangular que se denomina protuberancia mentoniana. Bien, desde la sínfisis mentoniana vamos a tener una línea oblicua que va a recorrer la cara anterior de la mandíbula. La línea oblicua se va a continuar hasta el labio lateral del borde anterior de la parte lateral de la mandíbula. También tenemos a nivel del ápice del segundo premolar y en la línea oblicua está ubicado el agujero mentoniano. Por aquí va a pasar todo el paquete vasculonervioso mentoniano. La cara posterior en su parte media presenta 4 salientes que son denominadas las apófisis de Henny. Las apófisis de Henny van a ser 2 superiores y 2 inferiores. En las 2 superiores va a insertarse el músculo geniogloso y en las 2 inferiores se va a insertar el músculo genio-hioideo. Hacia su parte lateral vamos también a tener una cresta a cada lado que se va a denominar la línea oblicua interna. Esta línea va a dividir a la cara posterior en 2 partes, una superior y una inferior. En la parte superior vamos a tener una pequeña excavación que va a ser más alta anterior que posteriormente. Esta se denomina fosita sublingual. Aquí va a estar en relación con la glándula sublingual. Y en su parte inferior igual tenemos una pequeña depresión. Aquí va a estar relacionada más posterior que anteriormente y va a estar ocupada por la glándula sublingual. Los bordes. El borde superior también se denomina alveolar debido a que aquí se encuentran excavados por las cavidades de los alveolos dentarios que son destinados para la inserción de las raíces de los dientes. Y el borde inferior, este borde es un borde libre, es grueso y un poco liso. Lateralmente a la línea media encontramos una superficie deprimida denominada la fosa digástrica, donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. También en la cara anterior, en la línea oblicua, vamos a tener la inserción del músculo triangular de los labios y del músculo cuadrado de la barba. Bien, vamos a continuar con lo que es el hueso maxilar, anteriormente conocido como maxilar superior. En este hueso vamos a apreciar que es bilateral, es decir, que tiene 2 porciones, una derecha y una izquierda. Este se encuentra situado debajo de la cavidad orbitaria, como podemos observar aquí. Aquí está la cavidad orbitaria y aquí se encuentra el maxilar. Por encima de la cavidad bucal, acá está la cavidad bucal y aquí está el maxilar. Y por fuera de las fosas nasales, aquí están las fosas nasales y para acá hacia afuera se dirige lo que es el maxilar superior. Este hueso forma parte, la mayor parte de lo que es la mandíbula superior
Tiene una longitud corta y presenta una forma cuadrilátera, como podemos apreciar. Por lo tanto, este hueso va a presentar lo que es dos caras y cuatro bordes. Una cara lateral a este lado y una cara medial a este lado, una cara externa o interna. Un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Bien, en la cara lateral vamos a apreciar que en su borde inferior, a este lado de acá, a este nivel, presenta las salientes de las raíces de las piezas dentarias que se van a articular aquí, formando una articulación denominada la articulación dentoalveolar o gónfosis. Algo importante que tenemos que destacar aquí es la eminencia canina, que se encuentra a este nivel, al nivel del canino. Medialmente a la eminencia canina, es decir, más o menos a este nivel, en este hueso no se puede apreciar muy bien porque ya está desgastado. A este nivel vamos a encontrar lo que es una depresión denominada la fosa incisiva, que se encuentra a nivel del segundo incisivo. En la parte inferior de la fosa se inserta, en la parte inferior de esta fosa se va a insertar un músculo denominado depresor del tabique nasal. En la cara lateral vamos a encontrar una eminencia prominente, que es una de las más importantes, denominada la apófisis cigomática. La apófisis cigomática, como podemos observar aquí, se encuentra superiormente a los relieves determinados por las raíces dentarias, es decir, a este nivel, y tiene un aspecto de pirámide triangular. Está desgastado, por lo tanto está un poco no apreciable, pero aquí a este nivel forma lo que es una pirámide triangular. Por lo tanto va a presentar tres caras y tres bordes, y un vértice y una base. La cara orbitaria o cara superior, que se va a encontrar a este nivel, se va a encontrar formando el suelo de la órbita. En su parte media, más o menos aquí, como podemos apreciar, vamos a tener un surco, que este surco se va a dirigir de superior a inferior a este nivel de acá, continuándose como un conducto. La parte superior del conducto infraorbitario está formado por la soldadura de los dos labios del surco infraorbitarios, que precede al conducto en su desarrollo. De la pared inferior del conducto infraorbitario, es decir, más o menos a este nivel, se va a desprender lo que son los conductos alveolares, que va a dar paso a nervios y vasos alveolares. Algo importante que hay que destacar de este conducto es que se va a continuar hacia la parte anterior de la apófisis cigomática, y por aquí van a pasar los vasos y nervios infraorbitarios o suborbitarios. Bien, la cara anterior, más o menos a este nivel, vamos a tener que estar en relación con las partes blandas de la mejilla. Presenta el orificio infraorbitario situado a unos 5 o 6 milímetros inferiormente del borde de la órbita, como podemos apreciar aquí. Este es el conducto infraorbitario. Inferiormente a la cara inferior de la apófisis cigomática está excavada, como podemos ver a este nivel, está excavada. Esta depresión la vamos a denominar como fosa canina, en donde se va a insertar el músculo elevador del ángulo de la boca, o también denominado músculo canino. Bien, vamos a lo que es la cara infratemporal. A este nivel forma la pared anterior de la fosa infratemporal y de su trasfondo. Es convexa en su parte media, como podemos observarlo, y cóncava en sentido lateral. En sentido lateral tenemos una concavidad. La parte medial es convexa y saliente y se denomina tuberosidad maxilar, como podemos observar a este nivel, la tuberosidad del maxilar. En la parte media se observan los orificios de los conductos alveolares, en la cual se introducen los vasos y nervios alveolares superiores y posteriores, como podemos observar aquí, pequeños agujeros que van a pertenecer a los conductos alveolares. Bien, de los tres bordes, el borde anterior de la apófisis cigomática forma el tercio medial del borde infraorbitario de la órbita, más o menos a este nivel. El borde posterior describe una saliente en forma de gancho, que se trata de la espina cigomática, cuya concavidad posterior limita anteriormente a esta fisura, a este nivel. El borde inferior es cóncavo, aquí a este nivel, es cóncavo, grueso y romo, como podemos observar, que es un tanto romo, y separa la cara anterior de la infratemporal, la cara anterior de la infratemporal. Bien, vamos con la base.
La base de la apófisis cigomática ocupa la altura de los 3/4 superiores de la cara lateral del hueso maxilar, como podemos observar a este nivel, y el vértice es truncado y triangular y se articula con el hueso cigomático a este nivel. Pues bueno, aquí está un poco desgastado, pero a este nivel tiene el vértice de la apófisis cigomática. Bien, nada más anatómicamente que describir en la cara lateral. Vamos a lo que es a la cara medial del hueso maxilar. Vamos a tener la cara medial a este nivel. Como podemos observar, está una espina que divide al hueso maxilar de su lado opuesto, del lado izquierdo. Vamos a empezar con esto. Esta cara medial se encuentra dividida en dos partes muy desiguales, como podemos observarlo. Ahí se puede observar una parte muy desigual, una suprapalatina y una infrapalatina, denominadas así por la apófisis palatina, que se encuentra de superior a inferior en la cara medial del hueso maxilar. La apófisis palatina, como podemos observar, es una lámina, es esta lámina de aquí, de forma triangular, aplanada de superior a inferior, como ya lo había mencionado, que contribuye a la formación del tabique que separa las cavidades nasales de la cavidad bucal, aquí, a este nivel. Tiene dos caras y tres bordes, una cara superior, una cara inferior. Vamos a observar la cara superior. La cara superior podemos apreciar que es un tanto lisa y cóncava en su parte media. Pertenece al suelo de las cavidades nasales. Y la cara inferior, aquí hay que destacar que esta cara superior se encuentra cubierta por mucosa pituitaria. En su cara inferior, aquí a este nivel, vamos a ver que es un tanto rugosa. Forma parte de la bóveda palatina cerca de su borde lateral a este nivel. Por un canal oblicuo pasan las arterias y las venas palatinas mayores, así como el nervio palatino mayor. Bien, para explicar mejor este conducto por donde pasan las arterias y nervio palatino, aquí cuando hacemos un corte medio al hueso maxilar vamos a poder observar más o menos un conducto que se dirige en esta forma, que cuando el hueso está articulado se va a convertir en este conducto de aquí, por donde se van a dirigir el nervio palatino mayor y ramas de la arteria palatina mayor. Vamos con el borde lateral, que es este de aquí. El borde lateral es curvilíneo y se une a la cara medial del hueso, aquí, a la cara medial del hueso opuesto. El borde posterior se articula con la lámina horizontal del hueso palatino, a este nivel, más o menos va a estar articulándose con la lámina horizontal del hueso palatino. El borde medial se une, vamos a continuar, a decir de nuevo los bordes porque hubo un pequeño error. El borde lateral, que es a este lado de acá, este es el error, es a este lado de acá, es curvilíneo y se une a la cara medial del hueso, es decir, a la cara del mismo hueso en la cara medial, ¿ya? El borde posterior, como ya lo habíamos mencionado, se articula con la lámina horizontal del hueso palatino a este nivel. Y el borde medial, que es este borde de aquí, que podemos observarlo, se une al otro lado para formar la arista nasal, la cresta incisiva, la espina nasal anterior, que se va a encontrar a este nivel, la sutura palatina y el agujero incisivo, por el cual pasa el conducto palatino anterior. Vamos para la porción bucal o porción palatina. Se encuentra situada al inferior a la apófisis palatina, como podemos observar. Se trata de una superficie estrecha y rugosa que se encuentra entre la apófisis palatina y el arco alveolar. Vamos a ver la porción nasal de la cara medial. Encontramos el hiato maxilar en este lado, la fisura palatina superior al hiato maxilar, la cara medial de esta excavada por dos depresiones profundas, las cuales completan las cavidades del hueso etmoides, por lo cual son celdas etmoido-maxilares. Anteriormente al hiato maxilar desciende el surco lacrimal, más o menos para este nivel desciende el surco lagrimal, el cual presenta dos labios, el labio anterior que prolonga el borde de la apófisis frontal del maxilar y el labio posterior, el surco lagrimal, se encuentra formado por la parte más elevada del borde anterior del hiato maxilar. Vamos a ver lo que son los bordes del hueso maxilar.
El borde superior, que va a ser a este nivel, como podemos observar, es delgado e irregular. Se articula de anterior a posterior con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta frente al hueso lagrimal una escotadura cóncava que se articula con el gancho lagrimal del hueso lagrimal y forma con este el borde lateral del orificio de entrada del conducto naso-lagrimal, más o menos a este nivel, que si estuviera articulado lo podríamos observar mejor. El borde inferior o alveolar es uno de los más importantes porque se va a encontrar los orificios para las piezas dentarias, formando la articulación dentoalveolar o gonfosis. Este es un tanto cóncavo de medial y posteriormente, forma con el lado opuesto del arco un arco de concavidad posterior y se encuentra excavado por cavidades denominadas alveolos donde se implantan las raíces de los dientes, como ya lo había mencionado. El borde anterior, más o menos a este nivel, se encuentra escotado en su parte media, esta escotadura nasal limitada con la del maxilar, opuesta de la abertura periforme o abertura nasal anterior. Y finalmente el borde posterior, que lo vamos a encontrar a este nivel, o también conocido como tuberosidad del maxilar. Es ancho y grueso y pertenece a la tuberosidad del maxilar, es casi vertical, como podemos observarlo. En sus extremos se observa el trígono palatino, que es una superficie rugosa superior de forma triangular que se articula con la apófisis orbitaria del hueso palatino a este nivel, que va a estar la lámina horizontal del hueso palatino a este nivel. Mientras que la superficie rugosa inferior coincide con la apófisis piramidal del hueso palatino, entre las dos superficies articulares, el borde posterior del maxilar limita anteriormente al trasfondo de la fosa infratemporal, más o menos a este nivel. Aquí algo importante que hay que destacar en la cara medial es este agujero, que es un tanto grande que incluso podemos meter nuestro dedo, y este agujero es uno de los senos paranasales más grandes que vamos a encontrar y que está formado por diferentes estructuras óseas, como por ejemplo en su parte superior va a estar las masas laterales del etmoides, en su parte inferior va a estar recubierta por los conetes, en su parte posterior va a estar recubierto por la lámina horizontal del hueso etmoides. Bueno, ahora vamos a hablar del hueso cigomático. Como ya sabemos, se encuentra en la parte más lateral y la parte más externa de lo que sería la cara. Lo encontramos en toda esta parte de aquí. Ya, el hueso cigomático es un hueso par porque lo encontramos uno en la parte derecha y uno en la parte izquierda. Como ya dije, está situado en la parte más externa de la cara y es una parte, tenemos dos caras, una cara cutánea o lateral y una cara interna o medial. Ya. El hueso cigomático está formando todo lo que sería el pómulo de la cara y parte del orbital del ojo. En este hueso se van a articular lo que sería el hueso maxilar por la parte maxilar superior, en la parte medial, el hueso mandibular en la parte inferior. Tenemos la articulación con el hueso frontal en su parte superior y en su parte más interna tenemos la articulación con el hueso etmoides. Ya, como ya hablé anteriormente, tenemos dos caras. Empezaremos describiendo lo que sería la cara externa o la cara cutánea. Es una cara lateral, presenta un agujero que es muy importante, es el agujero cigomático, donde se va a insertar un músculo del mismo nombre, el músculo cigomático. Bien. Tenemos un segmento anterior en su cara interna. Tenemos un segmento anterior que es triangular y es rugoso, que sería toda la parte de aquí y de aquí. Está unido directamente con lo que sería el maxilar superior en su apófisis cigomática, cuando hablamos de maxilar superior. También tenemos en su cara interna, en su segmento posterior, tenemos que es liso, como nos podemos dar cuenta, es cóncavo transversalmente, se relaciona con la fosa temporal y la fosa supratemporal.
tenemos lo que serían los bordes. Un borde antero-superior o un borde, o llamado también borde del orbital. Como nos podemos dar cuenta, es liso, cóncavo y forma parte considerable de todo lo que sería la circunferencia de la órbita. Tenemos un borde antero-inferior o también llamado borde maxilar. Su frontera, todo lo que sería la frontera de aquí, es áspera porque está unida directamente con la apófisis cigomática de lo que sería el maxilar superior. Y también da origen al quadratus labis superioris. Tenemos un borde postero superior que tiene, como nos podemos dar cuenta, que tiene una forma de F pero en cursiva. Es continuo hacia arriba, como nos podemos dar cuenta en esta parte de aquí, con el hueso frontal. También forma el arco superior cigomático. Tenemos un borde póstero inferior, todo lo que sería la parte de aquí, o frontera cigomática. ¿Por qué frontera cigomática? Porque en el hueso temporal tenemos lo que sería una apófisis cigomática, que directamente está unido con el hueso cigomático, y nos podemos dar cuenta en esta parte de aquí. A esta parte está el hueso cigomático y de aquí para acá tenemos lo que sería la apófisis cigomática. Justo en toda esta parte de aquí vamos a tener la inserción del músculo macetero. Como nos podemos dar cuenta, tenemos un ángulo superior que está unido directamente con el hueso frontal. Es dentado y en el hueso frontal tenemos también llamada una apófisis cigomática que se va a unir con el hueso cigomático. No se puede distinguir tanto, pero aquí nos podemos dar cuenta que es dentado. Tenemos un ángulo anterior y un ángulo inferior. En lo que sería el ángulo anterior, tendríamos la unión con el hueso maxilar justo en su apófisis cigomática. En su ángulo posterior está tallado en forma de bisel para la unión con todo lo que sería la apófisis temporal del hueso temporal. Como nos podemos dar cuenta aquí, también es tallado en forma de bisel, porque toda la apófisis cigomática entra por la parte de abajo y el hueso cigomático, toda su parte del borde posterior, entra por la parte de arriba. Gracias.